Hay una pequeña gasolinera, varias salidas después de la I-97, en el campo, llamada Pitts Petrol. Siempre paro en Pitts cuando hago mi viaje mensual desde casa hasta la oficina principal al otro lado del estado. Lleno el tanque, compro un Red Bull y uso el baño. Pitts Petrol es única porque los baños están en un edificio separado del resto de la estación. Me gustaba eso, me gustaba la privacidad. El baño era pequeño, pero limpio y poco frecuentado. Stan, el dueño actual e hijo del fallecido Pete, era la única parte desagradable de mi rutina mensual. No es que Stan fuera grosero o agresivo de ninguna manera. El hombre simplemente era desagradable. Era alto como un poste y delgado como un espantapájaros. No creo que tomara mucho sol. Stan siempre llevaba el mismo mono de mecánico manchado de grasa cada vez que lo veía. Nunca fallaba en dejar lo que estaba haciendo para venir a hablar conmigo, y no captaba la indirecta si tenía prisa y quería salir rápido. Stan tenía heterocromía, lo que significa que tenía dos ojos de diferentes colores. Uno era tan marrón que casi era negro, y el otro tan azul que era casi gris. No era su culpa, por supuesto, pero también le gustaba mirar fijamente, lo que hacía que la condición fuera aún más notable. Aún así, Stan siempre parecía inofensivo, aunque solitario, y no era tan raro como para hacerme evitar Pitts Petrol. Encontraba comodidad en la familiaridad. Entonces, una noche, después de quedarme atrapado en la oficina hasta casi la medianoche, hice mi último viaje al baño de Pitts. La visita comenzó como de costumbre, aunque mucho más tarde de lo normal. Entré en la estación para pedir la llave, y me quedé atrapado en una de las historias de Stan durante casi 20 minutos. Algo sobre un viaje de casa en el que había estado. Apenas escuchaba, toda mi atención estaba en mi vejiga a punto de explotar. Eventualmente, Stan me soltó y corrí por el estacionamiento. Había dos baños en el pequeño edificio, uno para hombres y otro para mujeres, aunque tan poca gente usaba la estación que parecía innecesario dividirlos. De todos modos, usé la llave para entrar al baño de hombres. Estaba limpio, aunque había un olor agrio que no podía identificar. Había dos cubículos y dos urinarios, pero solo un lavabo. Alguien había roto el espejo desde mi última visita. Una gran telaraña de grietas se extendía desde el centro. Me dirigí a un urinario y me detuve. Había una mancha en la porcelana blanca, un anillo oscuro de algo parecido a óxido. Fruncí el ceño. Era inusual que Stan dejara el baño menos que impecable. También estaba el tema de las luces. Eran más tenues de lo normal, proyectando sombras irregulares en el suelo de baldosas y las paredes blancas. Me acerqué al segundo urinario que estaba en perfectas condiciones. Después de terminar, tiré de la cadena y me dirigí al lavabo. Justo cuando me estaba lavando las manos, sentí un retortijón en el estómago. Ese burrito barato del camión de comida fuera de mi oficina que había comido para cenar, estaba haciendo estragos. Sacudí mis manos para secarlas, y me detuve cuando vi las salpicaduras en el espejo. Era difícil de distinguir en la penumbra, pero las gotas de agua parecían tener un tinte rojo-negro. Me limpié las manos contra mi camisa y me preparé para abrir el grifo nuevamente para revisar el agua. Luego, el retortijón volvió. Más urgente esta vez. Mis intestinos retorciéndose con necesidad. Corrí al primer cubículo, luchando con mi cinturón como si tuviera una cerradura de combinación en lugar de una simple hebilla. Logré ponerme en posición justo a tiempo. 15 minutos después, estaba lavándome las manos de nuevo cuando el agua se volvió completamente roja. Grité y me aparté. El líquido era más espeso y pegajoso que el agua. Me sequé las manos lo mejor que pude y volví al cubículo para revisar el inodoro. Efectivamente, el recipiente estaba lleno de rojo. Tiré de la cadena por reflejo y hubo un sonido de gorgoteo. Había algún tipo de obstrucción. Lo había visto antes en Pitts. El lugar estaba tan remoto que no estaba conectado a ningún sistema municipal de alcantarillado. La estación y su baño debían estar en un sistema de pozo y fosa séptica. Esos sistemas son estáticos y tienden a sobrecargarse fácilmente. Vi el agua roja arremolinarse en el inodoro. Cuando el tanque comenzó a llenarse de nuevo, grité. El agua seguía roja, pero ahora estaba llena de pedazos de carne, hueso y músculo. Primero, reconocí un dedo humano completo y luego, aún peor, un ojo. Vomité y salí del baño rápidamente. El estacionamiento parecía mucho más grande y vacío mientras corría hacia mi auto. Por unos segundos terribles, no podía encontrar mis llaves. Estaban en mi bolsillo, justo donde las dejé, así que en un momento estuve en el auto y salí rápidamente del estacionamiento.
Lo último que vi de la gasolinera de Pete fue a Stan mirando por la ventana con una expresión confundida en su rostro. Estoy casi seguro de que contuve la respiración hasta que estuve a 1 milla de la estación. Comenzaba a relajarme cuando miré por el espejo retrovisor y vi una grúa acercándose rápidamente. En unos segundos, vi el rostro de Stan mientras se inclinaba sobre el volante, gruñendo. Me estaba persiguiendo. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Había algo muy mal en los baños de la gasolinera de Pete y Stan probablemente quería mantener ese secreto. Pisé el acelerador. La grúa detrás de mí era vieja pero poderosa. Tuvimos una persecución de pesadilla por la carretera durante casi 1 hora. En algunos puntos, Stan se acercaba tanto que podía ver la locura en sus ojos desiguales y cómo sus labios se retiraban de sus dientes. Intenté llamar a la policía varias veces, pero no tenía señal en medio del campo. 1 hora después de salir de la estación, finalmente comencé a encontrar tráfico cerca de Annapolis. Incluso tan temprano en la mañana, había coches en la carretera, luces e incluso algunos policías. Finalmente logré contactar al 911 y les dije que me estaban persiguiendo. Stan y yo disminuimos la velocidad al acercarnos a la ciudad. Una vez que llegué a los límites de la ciudad, Stan se dio la vuelta bruscamente y volvió a la gasolinera y sus baños macabros a toda velocidad. Me detuve, todavía en la línea con el 911, y esperé. Los policías parecían escépticos cuando me encontraron en el arcén, pero logré convencerlos de que me siguieran de vuelta a la gasolinera de Pete. Cuando llegamos a la estación, sentí mi estómago retorcerse por nuevas razones. La gasolinera y los baños estaban en llamas. El lugar era tan remoto que tardaron otros 30 minutos en llegar los bomberos. No había señales de Stan. Una vez que terminó el incendio y llegaron más policías, comenzaron a investigar. Les mostré a los oficiales el baño y las cosas horribles en el inodoro. Entonces finalmente me creyeron. Un equipo entró en el tanque séptico y descubrió una escena horrible. 1 docena de cuerpos estaban amontonados en ese espacio repugnante. La investigación continúa, pero obtuve los detalles básicos de un policía mientras daba mi declaración. Creían que Stan era un asesino. Había estado metiendo cuerpos en el gran tanque séptico de la gasolinera durante años, sin que nadie se diera cuenta. Finalmente, entre los cuerpos en descomposición y los excrementos, el tanque se atascó y comenzó a fluir de vuelta a las tuberías que lo conectaban al baño. El agua roja que vi era sangre y médula ósea y todo tipo de podredumbre de un cuerpo sumergido. Los trozos de carne eran una especie de reflujo. Stan sigue suelto. Nunca lo atraparon. Me pregunto, a menudo, si me culpa. Fui yo quien hizo el descubrimiento, quien encontró la oscuridad en el baño. Cada vez que veo una grúa ahora, la observo con cuidado. Busco ojos desiguales y la locura detrás de ellos. No estoy seguro de cómo empezar esto, pero aquí vamos. Trabajo en una gasolinera de 24 horas. Honestamente, no sé por qué estamos abiertos todo el tiempo. La gasolinera está en una carretera poco transitada. Los únicos visitantes frecuentes son camioneros, locales que necesitan leche a medianoche por alguna razón, y personas que se pierden o tienen problemas con el coche. Sé que no debería quejarme de alguien que necesita ayuda en una gasolinera espeluznante, pero con el tiempo se vuelve problemático. De alguna manera todos se pierden en esa carretera y siempre parecen quedarse sin gasolina justo a tiempo para aparecer en mi puerta. Si no lo has adivinado, trabajo el turno de noche. Esto significa que me toca lidiar con todas las criaturas que aparecen en la noche. Cuando comencé a trabajar, cosas extrañas solo pasaban de vez en cuando. Alguien entraba completamente empapado, pero actuaba como si nada estuviera mal. Las primeras veces lo señalé. Incluso les pregunté si necesitaban ayuda o un lugar para calentarse, pero fue un error. Solo me miraban fijamente, como un personaje en una serie de televisión cuando la cámara sale de la habitación. Después de hacer contacto visual conmigo, seguían como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dicho nada. Eventualmente, me di cuenta de que era inútil tratar de abordar cualquier rareza que ocurriera en el pequeño edificio por la noche. Se volvió más una molestia que otra cosa. Les preguntaba qué estaba pasando, me miraban sin vida, y luego continuábamos. Después de unas semanas, me volví muy bueno en no preocuparme por lo que entraba en la estación. Honestamente, era más sorprendente cuando alguien actuaba de manera completamente normal. Cuanto más tiempo pasaba trabajando allí,
menos ocurrían estas personas normales. De repente, mis noches estaban llenas de personas cada vez más extrañas. Alguien empapado en queroseno comprando un paquete de Marlboro Light, una persona con medio brazo desaparecido cuya sangre milagrosamente desaparecía al irse. A veces, las cosas que entraban ni siquiera parecían humanas. Se veían perfectamente normales pero con pequeñas imperfecciones, como si intentaran parecer humanos pero no pudieran hacerlo bien. Pulgares al revés, el blanco de sus ojos de un tono verdoso en lugar de blanco, demasiados o muy pocos dientes, lo mismo con los dedos. A pesar de su apariencia inquietante y extraña, se comportaban como los demás, actuando como si todo fuera lo más normal del mundo. Poco después, las cosas empezaron a afectarme. De repente, las personas o cosas, si se les puede llamar así, parecían violentas. No hacia mí, por supuesto. Extrañamente parecía que nada de lo que entraba siquiera me disgustaba. En realidad parecían ser amigables. Fue cuando los más humanos empezaron a venir cubiertos de sangre, comprando solo un paquete de chicles y yéndose, que me puse nervioso. A veces, ni siquiera podía reconocer si eran humanos o algo más, y eso me asustaba más que cualquier cosa. Recientemente, las cosas que visitaban la tienda ni siquiera parecían humanas. Criaturas sin rostro entraban y simplemente miraban las bebidas, luego se iban sin decir una palabra. Sombras sin rasgos se detenían y esperaban a que otro cliente entrara antes de seguirlo al salir. A veces juraría que veía fantasmas reales, o espectros, o como quieras llamarlos. Monstruos desfigurados y delgados entraban a cuatro patas, sentándose pacientemente en la caja hasta que les ofrecía algo tan pequeño como un chicle. Lo peor ocurrió la noche pasada, y me ha sacudido tanto que estoy considerando llamar enfermo el resto de la semana. Después de mi ciclo habitual de diversas criaturas haciendo sus rondas, algo cambió. Todo parecía más oscuro, más frío. El aire estaba espeso con el olor de la lluvia y el viento. Luego, eso entró. Tan alto, que casi tuvo que agacharse para entrar al edificio, sombrío y ceniciento. Me habló, a diferencia de los demás. Era real. No pretendía que todo fuera normal. Me conocía, y sabía que yo lo conocía. Estaba considerando huir. Esta presencia no me era común, y me sentí completamente fuera de control de lo que estaba sucediendo. Debió notarlo porque abrió la boca, con dientes en forma de alquitrán negro goteando. Hay mucho por venir, pero estarás a salvo. No te preocupes por lo que pasa afuera. Nos preocupamos por ti. Mientras comenzaba a irse, agachándose para pasar por la puerta, su voz rasposa resonó. Cuenta los cuervos, ábrenos las puertas, pero no nos sigas afuera. ¿Qué diablos hago? Desde esa noche he tenido pesadillas muy vívidas. Cuando me duermo estoy de repente de vuelta en el trabajo, pero me despierto en mi cama. Donde quiera que voy veo cuervos. Los estoy notando más ahora. Están lastimando a la gente. Tengo una obligación moral de intervenir. ¿Podría quedarme sentado mientras estas criaturas aterrorizan a otros? ¿Mientras yo estoy a salvo en la gasolinera? Debo volver al trabajo. Ni siquiera he conocido a los dueños. Muy bien. Trataré de recordar esto lo mejor que pueda. Sucedió hace un tiempo, y trato de no pensar en ello más de lo necesario. Para empezar, solía trabajar en una gasolinera, pero el título ya lo dejaba bastante claro, supongo. No estaba en el centro de la ciudad, pero tampoco en el campo. Era una de esas zonas intermedias incómodas, con casas de baja calidad, locales de comida rápida y gasolineras como en la que trabajaba. La estación estaba en una carretera de 2 carriles no muy lejos de una autopista principal, y recibíamos muchas personas que paraban a repostar camino a la playa o simplemente pasaban de camino a las ciudades cercanas. Típico de cualquier gasolinera, diría yo. Pero eso era durante el horario normal. Una vez que se ponía el sol, ahí era cuando realmente comenzaba la diversión. Ahí era cuando aparecían los bichos raros. A altas horas de la noche, todos los clientes más sombríos mostraban sus repulsivas caras. Borrachos tropezaban al entrar y se dirigían directamente al fondo, donde teníamos todo el alcohol. Adolescentes entraban furtivamente, tratando de comprar cigarrillos. Les pedía identificación a todos, y algunas de las tarjetas parecían falsas, otras no. Para ser honesto, no me importaba mucho. Si querían arruinar su salud, era asunto suyo. También entraban fumetas, cargándose de papas fritas y helado.
Oh Dios. Los que compraban helado eran un grupo gracioso. Más a menudo que no, pedían una cuchara con su helado, y solo teníamos las de plástico malas. Un idiota estuvo ahí 20 minutos tratando de comer el helado con una de esas cucharas flexibles. Una vez, un tipo robó en la tienda frente a mí, alrededor de la medianoche. Luego salió, llamó a la policía y esperó en el estacionamiento a que llegaran. Lo seguí afuera y le pregunté qué le pasaba. Me miró y dijo que solo quería un lugar donde dormir esa noche. No me lo esperaba, pero le dije que si quería vender esa historia, debería seguir corriendo. Y lo hizo. Salió de la propiedad y caminó por el camino pequeño. No mucho después, escuché las sirenas. Pero supongo que debería contarles sobre el gran incidente. El que me hizo renunciar a ese trabajo. Tengo la tendencia a divagar, y como dije, trato de no pensar demasiado en este tipo. Era otro turno nocturno, otra noche de mi vida detrás de un mostrador barato de madera. Estaba perdiendo mi vida, pero lo hacía por algo de dinero, así que estaba bien. Y estaba mejor que la mayoría de las personas que entraban por esas puertas, de todos modos. Eran las 2:20 am o algo así. Recuerdo mirar el reloj aburrido, viendo los 2 puntos del display parpadear mientras contaba los segundos. Fue entonces cuando escuché el timbre de la puerta y levanté la vista para observar a la persona que acababa de entrar en mi pequeño mundo. Medía un poco más de 5 pies de altura y parecía tener fácilmente 50 años. Su piel era áspera y colgante. Sus brazos y piernas estaban llenos de pequeños pelos blancos, igual que el cabello blanco que caía en mechones largos desde su cabeza. Estaba enmarañado y apelmazado. ¿Sabes cómo se pone el cabello si no te duchas en un par de días? Este tipo parecía no haber visto un champú en 2 semanas. Caminaba lentamente hacia el mostrador, mecánicamente, como si cada paso fuera una acción deliberada. Finalmente, llegó a mí y golpeó sus manos en el mostrador para apoyarse. Sus manos estaban cruzadas con venas varicosas. Parecían grietas en un vidrio roto. Líneas de suciedad negra corrían debajo de sus uñas. Finalmente abrió la boca para hablar y me dio una buena vista de sus dientes amarillos y viscosos. «¿Asqueroso?», preguntó con una voz ronca dónde estaba el baño, y yo solo señalé hacia la esquina trasera de la sala. Había un pequeño pasillo con puertas a los almacenes y un baño pequeño. Se dirigió pesadamente en esa dirección, y silenciosamente agradecí a Dios que ese raro estuviera fuera de mi cara. Escuché el clic de la puerta al cerrarse. Una vez más, estaba solo, en su mayor parte. La estación estuvo en silencio durante 5 minutos. Luego, 10, 15. Empezó a parecer extraño cuánto tiempo estaba tardando en el baño. Si hubiera sido una persona de aspecto normal, no lo habría cuestionado. Pero ese hombre era cualquier cosa menos normal. A los 20 minutos, salí de detrás de mi mostrador y me dirigí al baño. Toqué la puerta un par de veces y pregunté si el hombre necesitaba ayuda. Lo escuché murmurar desde el otro lado que estaba bien, pero no me sonó muy convincente. No iba a discutir con él, así que volví al mostrador y me senté. Pasaron otros 10 minutos y el hombre seguía sin salir del baño. Ya estaba empezando a irritarme. Finalmente comencé a escuchar un ruido. Al principio no podía identificarlo, pero pronto me di cuenta de que eran gemidos. Volví a caminar hacia el baño y, esta vez, al acercarme, estaba claro que algo no estaba bien. Sonaba como si el hombre estuviera en dolor, tal vez incluso asustado. Tímidamente volví a tocar la puerta y por un momento no obtuve respuesta. Pero finalmente el hombre logró pronunciar 2 simples palabras. «Ayúdame». Sus gemidos se volvieron gritos. Empecé a escuchar golpes provenientes del baño e incluso podía sentir cómo vibraba el suelo. Intenté girar la perilla, pero obviamente el hombre había cerrado con llave y no intentó desbloquearla. Empecé a entrar en pánico. No sabía si era solo un mal caso de diarrea o algo más serio. Comencé a pensar que era lo último, pero un olor nauseabundo comenzaba a salir del maldito baño. Podría haber sido solo una horrible diarrea, pensé, estremeciéndome un poco. Le grité que abriera la puerta. Tenía que desbloquearla si quería ayuda, por supuesto. Pero no me escuchaba. Comenzó a balbucear incoherencias sobre cómo debía mantener la puerta cerrada, porque solo estaba seguro en esa habitación. Dijo que venían por él. Seguí gritándole que desbloqueara la puerta, pero él seguía con su horrible discurso sobre cómo ellos venían por él y cómo ellos finalmente lo habían descubierto. Todo el tiempo, sus palabras entrecortadas se intercalaban con gritos de ayuda. Seguí escuchando golpes. Estaba asustado,
y en ese momento no pensé que tuviera tiempo para llamar a la policía o algo así. Su voz se estaba apagando y sonaba muy mal. Me gustaría decir que no entré en pánico, que sabía qué hacer y manejé la situación de manera respetable, pero no hice nada de eso. Pasé los siguientes 5 minutos probablemente caminando de un lado a otro en ese pequeño pasillo, con las manos en la cabeza, desesperado por pensar en algo, lo que fuera, para hacer. Los gritos y los movimientos del hombre habían cesado, me di cuenta, y estaba desesperado por hacer algo. Finalmente, se me ocurrió una idea. Fui al almacén al lado de mí y agarré un carrito de carga que usábamos para mover las cajas más pesadas. Luego corrí de regreso al pasillo y, con toda la fuerza que pude reunir, probablemente mucha gracias a la adrenalina, golpeé la puerta hasta abrirla. El olor que me golpeó casi me hizo vomitar ahí mismo. Solté el carrito de carga y me tambaleé lejos de la habitación, arcando. Casi me caigo, pero me apoyé en una estantería de vinos. Tuve que tomar un momento para recuperarme, y sentí que me estaba volviendo loco. Entonces realmente me di cuenta de que necesitaba ayuda externa. Así que hice lo que cualquier persona sensata hubiera hecho hace tiempo. Llamé a la policía. Asumí lo peor. En el momento en que vi al hombre, parecía que definitivamente estaba muerto. Estaba tirado en el suelo de baldosas, medio apoyado contra la pared. Su espalda estaba encorvada en el espacio entre la pared y el suelo. Sus nudillos estaban muy ensangrentados y había marcas en la pared, también manchadas de sangre, que hacían evidente que había estado golpeándola. Era bastante claro de dónde venía el olor. Ese bastardo estaba sentado en un charco pútrido de líquido marrón. Sí, se había cagado encima. Ni siquiera estaba en el inodoro, por el amor de Dios. Maldita sea. Todavía estaba al teléfono con la policía, tratando de describir la escena lo mejor que podía. Aunque realmente no quería saber qué había pasado con ese tipo en el baño, pensé que aún podría necesitar ayuda. Le dije a la operadora que volvía a entrar. Tenía la esperanza de que estuviera vivo, pero temía lo contrario. Supongo que realmente volví al pasillo por pura curiosidad morbosa, más que cualquier otra cosa. Tuve que levantarme la camisa y cubrirme la cara con ella, para evitar que el olor me dominara. No ayudó mucho. El hombre tenía un polvo amarillento alrededor de la nariz y la boca, así como un poco de espuma en las comisuras de los labios. Sus ojos estaban inyectados de sangre y vidriosos. Le dije a la operadora que parecía que había tenido una sobredosis de alguna droga. No pude soportarlo más. Tuve que salir para tomar aire fresco. Estaba mareado, horrorizado y deprimido. Un hombre acababa de morir junto a mí, por el amor de Dios. Estuve afuera por unos 5 minutos como máximo. Ya podía escuchar las sirenas cuando salía la fresca brisa nocturna. Solo 5 minutos. Pero aquí está la cosa. Esto es lo que realmente me perturbó. Cuando llegó la policía, me pidieron que les mostrara dónde había ocurrido el incidente. También había una ambulancia y los paramédicos estaban preparando su equipo. Los llevé a la parte trasera y todavía olía horrible. Todavía había marcas de golpes en la pared y un poco de ese polvo de droga esparcido por el suelo. Pero el hombre que había estado allí ya no estaba. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. No quiero decir que se levantó y se fue. No había huellas, ni rastros de líquido en el suelo, ni huellas de manos en las paredes. No había nada de eso. Era como si simplemente se hubiera esfumado. No puedo explicarlo. No quiero saber qué pasó esa noche. Renuncié unos días después. No podía seguir yendo allí. No después de todo eso. Levanté la lata de Red Bull a mi boca por tercera vez. Sabía que estaba vacía, pero a veces puedes obtener unas gotas extras si las sacudes bien. No esta vez. Maldije y la arrojé al asiento trasero. Volví mi atención a la oscura carretera del desierto. El viaje desde mi universidad hasta la casa de mis padres es un recorrido largo y solitario por la zona rural de Utah. Llevaba casi 9 horas conduciendo, y debía haber pasado 1 hora desde que vi otro coche. Se acercaba la medianoche, y luchaba por mantener los ojos abiertos. Pasé junto a las siluetas de montañas que enmarcaban la carretera a ambos lados. Cuando una gasolinera apareció en la distancia, suspiré aliviado. Parecía un poco fuera de lugar. Un edificio solitario en medio del desierto. Tenía una sola bomba doble debajo del clásico toldo plano. El estacionamiento de la estación estaba completamente vacío. Me estacioné, salí y me estiré.
El aire nocturno era sorprendentemente frío y ventoso. Temblé, pero seguí estirando mis piernas. Solo pararme después de todas esas horas se sentía increíble. Suspiré antes de agarrar mi billetera del coche. Otra bebida energética. Eso era todo lo que necesitaba para pasar las últimas horas de mi viaje. Empujé las puertas de vidrio de la gasolinera y me detuve. Algo dentro no estaba bien. ¿Alguna vez has estado dentro de una escuela vacía de noche? Quizás en un centro comercial abandonado. Hay una sensación que tienes cuando caminas por un lugar vacío que normalmente está lleno de gente. Es difícil para mí describirlo, pero eso es lo que sentí en esa gasolinera. Las luces fluorescentes arriba zumbaban sin cesar, y lo que parecía una máquina de hielo en la parte trasera hacía un ruido ocasional de molienda. Pero aparte de eso, el lugar estaba completamente en silencio. No había cajero detrás del mostrador, ni otros clientes, nada. «Hola», grité. Mi voz sonó increíblemente fuerte en mis oídos, pero no hubo respuesta. Miré a través de las puertas de vidrio hacia el estacionamiento vacío. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No tenía miedo, así que mi reacción me confundió. Caminé por la tienda hacia los baños en la parte trasera. Usé el urinario y me lavé las manos. Me dirigí hacia el secador de aire, pero decidí usar una toalla de papel en su lugar. Hacer todo ese ruido parecía incorrecto de alguna manera. Al salir del baño, vi un movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cabeza, pero no vi nada. Caminé en esa dirección. Luego me detuve. Un pasillo se extendía unos 10 metros delante de mí. Estaba bastante seguro de que esta gasolinera no era lo suficientemente grande como para tener un pasillo de 10 metros. «Hola», grité de nuevo. El pasillo se extendía recto hacia atrás, con paredes blancas y baldosas grises, todo iluminado por las luces fluorescentes zumbantes. Me volví hacia la parte delantera de la gasolinera por un momento, luego me giré y comencé a caminar por el pasillo. Pasé por varias puertas, pero no intenté abrir ninguna. Al final el pasillo terminaba en otro pasillo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras miraba a la derecha y a la izquierda. El nuevo pasillo se extendía al menos otros 20 metros en ambas direcciones. «No puede ser», susurré, rompiendo el silencio. Sacudí la cabeza tratando de despertar. Como dije, había estado conduciendo durante 9 horas. Debo haber pasado por alto un edificio más grande detrás de la gasolinera. Giré a la derecha y continué por el pasillo. Luego giré a la izquierda al final de ese pasillo, donde otro largo corredor se extendía. El pasillo se abrió a una pequeña habitación a mi izquierda. Una placa en la pared decía «Arcade». Entré. La habitación era bastante grande, pero contenía solo un juego. Un grueso cable polvoriento conectaba la máquina a un enchufe cercano. Me acerqué a la máquina. Parecía ser de mediados de los 80 y tenía un sistema de control que consistía en un solo joystick y un botón de inicio. El título de la máquina decía «Escape del laberinto». No tenía una moneda, pero parecía que quien estuvo allí antes ya había ingresado una. Agarré el joystick y presioné inicio. El juego era un laberinto de vista superior similar a Pac-Man. Controlaba a un pequeño personaje con un traje y corbata de 8 bits, mientras navegaba por un laberinto de paredes blancas. Al principio, no entendía el juego. Solo podía ver un pequeño radio alrededor de mi personaje, por lo que el laberinto era difícil de navegar. Luego giré una esquina y vi otra figura. Cuando entró en mi círculo de visión, el juego cambió de la vista superior a una mini escena donde dibujaba una versión en arte de píxeles de esta nueva figura línea por línea en la pantalla. La figura era un hombre enorme con un delantal de carnicero ensangrentado. Tenía una expresión disgustada y sostenía un anzuelo enorme en su mano izquierda. Apareció un cuadro de texto debajo de él. «Cof, cof, asqueroso», dijo. «Tus gérmenes están en mi tienda. Cof, cof, asqueroso», dijo. «Tus gérmenes están en mi tienda. Cof, cof». El juego volvió a la perspectiva de vista superior. El carnicero comenzó a perseguir a mi personaje. Giré y corrí por el laberinto, tratando de recordar dónde estaban los callejones sin salida. El carnicero continuó tosiendo, un horrible sonido de baja calidad que chirriaba de los altavoces. Giré una esquina, pero me encontré en un callejón sin salida. El carnicero se acercó, y los altavoces ahora emitían un horrible sonido de risa crujiente. Cuando el carnicero alcanzó a mi personaje, la pantalla parpadeó nuevamente, ahora dibujando otro arte de píxeles, línea por línea.
El arte era de la cabeza de mi personaje con una expresión de horror y suspendida por un anzuelo a través de uno de sus ojos. Era repugnante. Me alejé de los controles, con escalofríos recorriendo mi piel una vez más. Me volví hacia el pasillo para salir de lo que fuera ese lugar. Luego me congelé al escuchar un sonido desde más abajo en el pasillo. Era un hombre tosiendo fuertemente, viniendo de la vuelta de la esquina. Me quedé quieto, escuchando. Cuando comenzaron los pasos, me giré y corrí hacia la parte delantera. Giré a la derecha y luego a la izquierda, todo el tiempo escuchando cómo los pasos y la tos de algo detrás de mí se acercaban más. De repente, estaba de vuelta en la gasolinera. Atravesé los estantes, empujé la puerta principal y salté a mi coche. Lo que podía ver de la gasolinera estaba vacío, exactamente como había estado cuando entré por primera vez. Encendí el motor y salí derrapando del estacionamiento, sin detenerme hasta llegar a la casa de mis padres unas horas después. Pasé los siguientes días de mis vacaciones pensando en el lugar. Logré convencer a mi hermano de que volviera conmigo para echar un vistazo mientras el sol aún estaba alto. Llegamos allí después de unas pocas horas de conducir. Lo encontré fácilmente, pero el lugar estaba completamente abandonado. Además, era extremadamente pequeño, demasiado pequeño para tener sentido. Sigo diciéndome a mí mismo que debía haber tenido alucinaciones inducidas por la fatiga, pero no lo sé. Conoces gente muy interesante en el turno de madrugada de una gasolinera. Bueno, en general no es así. Es una verdad a medias. Definitivamente hay una mayor proporción de personas extrañas o aterradoras que en un turno de tienda normal, pero después de un par de meses en el trabajo, aprendes todos los arquetipos. Los agotados que van camino a casa, las hordas de adolescentes en una fiebre de dulces, los adictos al metanfetamina que gastan todo su mes de cupones de alimentos en chatarra, las mamás que beben vino, los fanáticos del gimnasio de 24 horas, los alcohólicos en bicicletas debido a su DUI que mendigan $2 para licor barato. No lleva mucho tiempo ver todo, y he estado aquí durante años, lo suficiente como para ver lo que llamo interesante. Incluso cuando tu umbral para lo anormal está fuera de lo común, aún terminas con historias de lo inexplicable o inquietante. Empezaré con esto último. Una noche de otoño, un hombre y un niño de unos 9 años entraron alrededor de las 3 a.m. Grité un saludo a medias y apenas miré hacia ellos antes de volver a mi teléfono. El niño caminó lentamente y con cautela hacia el pasillo de los dulces, mientras el padre se dirigió rápidamente a los refrigeradores de cerveza. Pude ver por su lenguaje corporal que estaba entre antipático y enojado, con los hombros hacia adelante y pasos bruscos y ruidosos. Suspiré, anticipando una discusión que he tenido muchas veces. La última llamada fue a las 2. No puedo venderte eso. Él me miró de reojo y se movió silenciosamente por la pared. Seleccionó un té y se dirigió al mostrador. La forma en que caminaba daba la impresión de que me iba a golpear. Me preparé y traté de desarmarlo con un monótono «¿Cómo estás?». Me miró fijamente durante unos segundos incómodos y dijo «Un paquete de Marlboro Reds». Aliviado de que no empezara a quejarse o regatear sobre su cerveza, me di la vuelta para agarrar los cigarrillos y salté sobresaltado con un grito de «Jack, apúrate, hombre». Me di la vuelta y miré más allá de él para ver a su hijo en el pasillo de los dulces, con la mirada perdida, sin realmente intentar hacer una selección. La primera mirada real que tuve de él me dijo que las lágrimas que estaba conteniendo no serían las primeras del día. Registré los cigarrillos y el té sin decir nada, esperando que se resolviera solo. Tratando con la mierda que veo en una noche normal, he aprendido a no entrometerme. Esta vez fue en vano, ya que lanzó un billete de $10 sucio para su compra incompleta, y no pasaron ni 20 segundos desde la primera vez gritó, «Jesucristo, vamos». Eso fue suficiente para detener mi interés en el servicio al cliente. El turno de madrugada es una dinámica interesante. Obviamente, se supone que debemos tener la personalidad amable y acogedora que se espera de todos los empleados. Pero también estoy aquí solo, y también necesito dar una sensación de seguridad. Si cruzas ciertas líneas, dejo de ser amigable. Le dije, «Oye, relájate», en un tono bajo. Se volvió hacia mí con la misma intensidad con la que gritó y respondió, «¿Qué dijiste? Puede tomarse 2 minutos para elegir la barra de chocolate que quiere. Estás invalidando cualquier punto que ganarías por comprarle una al ser un imbécil». «Tú también puedes callarte», le dije.
Hemos terminado aquí. Alejé sus compras de su alcance y empujé su dinero hacia él. Al hacerlo, noté que el billete tenía sangre. Entonces noté que sus nudillos en su mano derecha estaban sangrando, sangre vieja y seca aún rezumando. Ahora estaba seguro de que esto podría ponerse físico. Soy unos 3 pulgadas y probablemente 40 libras más grande que él. Pero quién sabe qué loco tiene en sus bolsillos. Nuestra brillante política de la compañía no permite armas, pero mantengo disuasivos convenientemente colocados al alcance. Me posicioné para agarrar la palanca y le dije, apuesto a que a tu chico le gustaría irse ahora. Puede quedarse con los dulces. Me miró fijamente de nuevo y respondió con calma, volveré enseguida. No me quedé para ver qué tenía en mente. Corrí y me encerré en la oficina trasera y llamé al 911. Me sentí un poco estúpido describiendo un encuentro con un tipo que podría ser solo un imbécil, pero observé en la cámara cómo buscaba en el asiento trasero. Describí el coche a la operadora, y ella preguntó, ¿tenía un niño pequeño con él? Antes de que siquiera terminara la llamada con ella, comencé a escuchar sirenas. Muchas sirenas. Me llevó unos días y algunas conversaciones con la policía para tener toda la historia. La respuesta había sido a una alerta Amber. Jack, señor, trágicamente, había perdido los derechos de visita para ver a su hijo, a petición del niño. No contento con un simple secuestro, su exesposa fue encontrada irreconociblemente mutilada con un martillo de garra. Las heridas en su mano eran astillas del cráneo de ella. Esto sucedió a 6 horas en coche de mi tienda, y fui el primer lugar al que se detuvieron. Trabajo en una gasolinera en las afueras de un pequeño pueblo en Oregón. No reconocerías el nombre del pueblo, así que ni siquiera me molestaré en decirlo. Esto sucedió hace casi 2 meses. El negocio estaba lento, y yo estaba en el mostrador, con el teléfono en la mano mientras enviaba mensajes a mis amigos. La campanilla sobre la puerta de entrada sonó, indicando que alguien había entrado. Instintivamente levanté la vista para ver a una niña con un impermeable rojo parada en la puerta. Las gotas de lluvia la cubrían y ella entró. Miró a su alrededor como si nunca hubiera estado en una gasolinera antes, y procedió por uno de los pasillos. Mi teléfono sonó y lo levanté, riéndome del mensaje que acababa de recibir. Cuando levanté la vista, me sobresalté. La niña estaba justo delante de mí, con una bolsa de caramelos en el mostrador. «Serán $3.90, dije sonriéndole. Ella me entregó un billete y algunas monedas y le deslicé los caramelos. «¿Qué es eso?», dijo, señalando el tatuaje en mi brazo. «Es mi nombre en japonés», le dije, mostrando mi muñeca. Ella parpadeó, mirando mi tatuaje y luego a mí. «Daniel», dijo. Me quedé helada. ¿Cómo sabía mi nombre? En esta gasolinera no hacemos obligatorio llevar placas con el nombre. Así que, ¿cómo podría saberlo? Tal vez sabía el idioma, y entonces me di cuenta. ¿Por qué estaba aquí tan tarde? Miré rápidamente el reloj a mi lado. Eran las 2 de la madrugada. Parecía tener solo unos 10 años. ¿Estaría de viaje con sus padres y la dejaron comprar caramelos para el camino? ¿Pero por qué tan temprano? ¿Sabes japonés?, le pregunté sacudiendo el pensamiento de mi cabeza. Ella negó con la cabeza. «Tu nombre es Daniel. Tu mamá te llamó Daniel por su mamá. Ella murió de cáncer. Y para recordarla siempre, te puso su nombre». Mi boca se abrió y parpadeé. Lo único que pude decir fue que el nombre de la mamá de tu mamá era Daniel. Así que tu nombre es Daniel, dijo sonriendo de una manera extrañamente orgullosa. Exhalé. Eres agradable, Daniel. Eres una buena chica. Mamá siempre dice que hay que dejar en paz a los buenos. ¿De qué estás hablando? Mamá odia a los malos. Ella dice que no son nada, que son solo una mota en el vasto vacío. Mamá se lleva a los malos. Les quita los ojos y los guarda en frascos. Dice que los malos no importan y que la mitad de este planeta son malos. Dice que se va a llevar a todos ellos. Pero no tiene suficientes frascos. Me detuve, con las manos cayendo a mis costados. ¿Qué demonios estaba pasando? No sabía qué decir. Eran casi las 3 de la mañana, y estaba hablando con una niña de 10 años que sabía mi nombre y el porqué de él, sobre quitarle los ojos a la gente. Tal vez era la falta de sueño o las muchas bebidas energéticas que había tomado para mantenerme despierta. Pero esto se sentía demasiado real y demasiado espeluznante. ¿Puedo hacerte una pregunta?, preguntó la niña. Asentí. «Tom, ¿estás con un hombre llamado Tom?».
Volvía a sentir, sin sorprenderme de que supiera el nombre de mi novio. ¿Por qué estás con Tom?, preguntó. Él es uno de los malos. Tú eres buena, Daniel. Tú eres buena. ¿Por qué estás con él? No estaba dispuesta a explicar los detalles de mi relación a una niña espeluznante a las 2 de la mañana, así que simplemente respiré. ¿Por qué? La niña inclinó la cabeza hacia un lado. Mamá dijo que nunca respondas preguntas de por qué. Ella dice que no existen las respuestas. Puedes inventar palabras y satisfacer la curiosidad, pero las respuestas es mejor dejarlas enterradas. Tom es un mal hombre, Daniel. Y tú tienes mucho dolor, ya lo sabes, pero no lo dejarás. De nuevo, me encontré sin palabras. ¿Quién eres tú? Me alejé. ¿Cómo podías saber estas cosas sobre mí? Era como si estuviera leyendo mi maldita mente. Sacudí la cabeza, respirando profundamente. ¿Quién eres?, pregunté elevando la voz, lo que no pareció afectar a la niña, quien solo parpadeó. Quiero decirte algo. Quiero que sepas. Mamá no puede saberlo. Ella me haría daño. Te haría daño. Pero necesito decírtelo. Porque los que llevan más dolor pueden manejarlo. La miré. ¿Qué? Las estrellas, el cielo, los planetas, esta gran roca, el mar, los animales, tu especie, no son reales. No estás viva. Eres células atrapadas en un mar de caos. Ella te observa odiar, matar, crecer y aprender. Ella mata a los malos. Ella mata a los que se dan cuenta de todo esto. Ella deja vivir a los buenos. Pero tu existencia no significa nada. Esto no es real. No estás respirando, ni pensando, ni viendo. No estoy aquí. No estás aquí. Estás en otro lugar, atrapada y asustada. Sus palabras tardaron en asimilarse. Incluso ahora no puedo entender de qué estaba hablando. Pero me sentí tan sola y aislada, como si su presencia no estuviera allí, como si me estuviera hablando una pared. Estaba oscuro a mi alrededor, pero las luces seguían encendidas, pero todo sonido estaba dormido, y nunca me había sentido tan sola como esa noche. Y entonces me di cuenta. Los ojos de la niña eran de un blanco fantasmal. No me había fijado bien en cómo eran sus ojos. Parecían ciegos. Un coche se detuvo afuera de la gasolinera, un sedán negro cubierto por la oscuridad. La niña sonrió una vez más, agarró sus caramelos y salió por la puerta antes de subir al coche. Se alejó por la calle a una velocidad anormalmente rápida. No puedo dejar de pensar en lo último que dijo. No tenía sentido, pero una parte de mí sí lo entendía. Quienquiera que fuera, o lo que fuera, no era humana.